Hola, ¿qué tal? Continuamos estudiando el tema de proporcionalidad numérica y hoy vamos a resolver un problema donde tenemos que identificar si dos magnitudes son inversa o directamente proporcionales. Vamos a ello. En esta clase vamos a realizar el problema 8 que aparece en mi guía cuadernillo de proporcionalidad numérica. Te dejo toda la información y un enlace a esta guía abajo en la descripción de este vídeo. Para resolver un problema de proporcionalidad, lo primero que debemos de hacer es leer el problema detenidamente e ir extrayendo los datos relevantes. Fijarnos en qué magnitudes intervienen en el problema y pensar si esas magnitudes tienen alguna relación de proporcionalidad, ya sea directa o inversa. Y eso es lo más importante que debemos de anotar en datos. Vamos a empezar a leer el problema. Me dicen, en una copistería el precio por imprimir 32 copias, importante, 32 copias, a color es de 12,80 euros. Bien, aquí ya podemos identificar nuestras dos magnitudes. La primera de ellas son las copias a color, es decir, el número de copias a color. Y para sacar esa magnitud en datos, vamos a construir una tabla como la que hay en la pizarra. Y en la primera columna colocaré las magnitudes. Como la primera es copias, número de copias, copiaremos número de copias en la primera fila. Y esa será la magnitud que aparecerá en esta fila de aquí. La otra magnitud es el dinero, lo que me cuesta. Por lo tanto, escribiré como segunda magnitud, en la fila de abajo, el dinero. Y lo voy a poner en euros, porque la unidad que voy a utilizar es el euro y debo de indicarla siempre. ¿Bien? Llegado aquí, yo sé que tengo 32 copias. Por lo tanto, voy a colocar un 32 en la fila de las copias. Y lo voy a colocar en la mitad. Luego te explicaré por qué. Y el dinero que va relacionado con esas 32 copias son 12,80 euros. Por lo tanto, colocaré 12,80 debajo del 32, porque es lo que cuestan 32 copias. ¿Bien hasta aquí? Una vez identificadas las dos magnitudes y antes de leer las preguntas, vamos a pensar si estas magnitudes tienen alguna relación de proporcionalidad. Fíjate, ¿qué pasaría si el número de copias aumenta? Es decir, si en lugar de 32 copias hago 50, ¿voy a pagar más dinero por ellas o menos? Lógicamente, cuando el número de copias aumenta, el precio, el dinero que pago, también aumenta. Entonces, ¿qué ocurre? Que si una magnitud aumenta, la otra también lo hace proporcionalmente. Entonces decimos que estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Y escribo en datos que las magnitudes son directamente proporcionales. Una vez tenemos claro que las dos magnitudes son directamente proporcionales, vamos a leer las preguntas y seguir completando la tabla. La primera pregunta que me hacen es ¿cuánto costarían 55 copias a color? Bien, en esta pregunta, ¿por qué me están preguntando? Por el dinero, me están preguntando por esta magnitud. Y me están dando el dato de la primera magnitud, que son 55 copias. Por lo tanto, voy a colocar el 55 a la derecha del 32. Bien. ¿Por qué coloco el 55 a la derecha del 32? Porque como son magnitudes directamente proporcionales, van a ir creciendo. Entonces me interesa ponerlas en orden. Como el 32 es más pequeño, está delante del 55. ¿Bien? Y entonces esta pregunta me preguntan el dinero de esas 55 copias. Por lo tanto, me preguntan por este hueco de aquí al que vamos a asignar una letra. Como es dinero, por ejemplo, puedo asignar la letra D de dinero. Y si hago la otra pregunta, me dicen, ¿cuántas copias podríamos hacer con 10 euros? Ahora que me están dando el dinero, me dicen 10 euros. ¿Ves que 10 es más pequeño que 12,80? Por lo tanto, lo coloco delante para que vayan ordenados. ¿Bien? ¿Y qué me están preguntando? Por el número de copias. Por lo tanto, lo que me preguntan es este hueco de aquí. Y como no lo conozco, le voy a asignar una letra que en este caso será C de copias. ¿Bien? Hasta aquí ya hemos completado la tabla. Ya sabemos las preguntas que nos hacen. Vamos a anotarlas en datos.
Una vez hemos extraído los datos del problema y tenemos la tabla completada, vamos a ir calculando los huecos que tenemos y vamos a empezar calculando primero el hueco al que hemos llamado C. Como ese hueco es el número de copias que puedo hacer con 10 euros, escribimos lo que voy a calcular. Calculo número de copias por 10 euros. Y aquí tengo que estar atento. Es directamente proporcional. Entonces, ¿qué se cumple en la tabla? Se cumple que la columna C es a 10, lo mismo que 32 es a 12,80. Fíjate que ya el 0 detrás del 0 no lo voy a poner, ¿vale? No es necesario. Y como yo sé que estas dos razones forman una proporción numérica, aplicando la propiedad, decimos sí y solo sí, si multiplico en cruz C por 12,8, ¿a qué tiene que ser igual? A multiplicar por cruz 10 por 32. Llegado aquí, ¿qué ocurre? Que yo ahora esta multiplicación puedo realizarla, porque sé los dos factores. Entonces vuelvo a escribir sí, solo sí, voy a seguir aquí abajo, vuelvo a poner sí, solo sí, y ahora la primera multiplicación la dejo como está, ¿y eso a qué es igual? A 10 por 32. Esto mentalmente sabemos que es 320. Y una vez aquí, como no sé resolver ecuaciones de primer grado, tengo que pensar, ¿conozco un número que al multiplicarlo por 12,8 me dé 320? Mentalmente no lo sé. ¿Y qué operación tengo que hacer? Pues al resultado que quiero obtener, que es 320, voy a hacer la operación aquí aparte, 320, tendré que dividirlo entre el factor que conozco de mi multiplicación, que es 12,8. Bien, vamos a hacer la operación en sucio. Lo primero importante es que tengo que quitar la coma que hay en el divisor, por lo tanto tengo que moverla a un lugar a la derecha y me quedaría 128. Pero si muevo la coma del divisor, hago lo propio en el dividendo. Como la coma está aquí, la muevo a un lugar, aparecerá un 0 extra, que será 3200. Si ahora hago esta división, cojo el 320, que a 128 caerá a 2. 8 por 2, 16, a 24, me llevo 2. 2 por 2, 4 y 2, 6, a 12, 6, me llevo 1. Y 1 por 2, 2 y 1, 3, que a 3 van 0. Bajo el 0 tengo un 640 y vamos a probar si cae a 5. 8 por 5, 40, a 40, 0, me llevo 4. 2 por 5, 10 y 4, 14, a 14, 0, me llevo 1. Y 1 por 5, 5 y 1, 6, a 6, 0. Por lo tanto, la división es exacta y el resultado es 25. Por lo tanto, el número que necesito multiplicar por 12,8 para que me dé 320 es 25. Y esta ya es la respuesta de una de mis preguntas. Me preguntaban cuántas copias puedo hacer por 10 euros. Pues ahora puedo escribir la solución. Una vez hemos obtenido el valor del hueco al que habíamos llamado C, ya estamos en disposición de responder a una de las preguntas. Y vamos a hacerlo en el apartado de solución. Te recuerdo que siempre hay que contestar la pregunta que me hacen, y en este caso voy a responder la pregunta de ¿cuántas copias podríamos hacer con 10 euros? Y diríamos que con 10 euros podríamos hacer 25 copias. Y con esto queda terminada la primera pregunta. Borro la pizarra, voy a colocar en el hueco que he calculado el valor, voy a sustituir el 25 y pasamos a responder la segunda pregunta. Continuamos resolviendo este problema y ahora voy a calcular el otro hueco que me falta de la tabla, que hemos llamado D, y que se corresponde al dinero que nos costaría realizar 55 copias. Fíjate que siempre escribo la frase de lo que voy a calcular debajo, ¿vale? Para tener un orden. Bien, vamos a calcular ese hueco. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues fíjate, ahora tenemos dos columnas completadas, porque hemos calculado antes el 25. Entonces yo voy a igualar dos de estas razones. Una tiene que ser la de la letra D y la otra cualquiera de estas dos. Evidentemente, ahora no me interesa trabajar con la columna de en medio, porque tengo un número decimal. Va a ser más cómodo trabajar con la primera columna, porque tengo un 25 y un 10.
Por lo tanto, la igualdad, la proporción numérica que voy a seleccionar es la de la primera columna, 25 es a 10, lo mismo que la columna donde está el hueco que quiero completar. 55 es a la letra D, que es como la hemos llamado. Ya sabes que como forma una proporción numérica, por la propiedad esto es así, sí, solo sí, si multiplico en cruz 25 por la letra D, tiene que ser igual a multiplicar 10 por 55. Bien, llegado aquí, ahora voy a poner un sí, solo sí, y voy a seguir aquí abajo, por lo tanto voy a colocar otro sí, solo sí aquí abajo. De estas dos multiplicaciones puedo hacer una, esta de aquí conozco los dos números. La otra no la puedo realizar, la dejo como está, 25 por D. Y luego voy a multiplicar 10 por 55, que mentalmente sabemos que son 550. Y ahora no sé resolver ecuaciones de primer grado, no pasa nada. Voy a pensar qué número multiplicado por 25 me da 550. Pues en este caso puedo saber que son 22 y decir que D es igual a 22. Si lo sé mentalmente, genial. ¿Y qué pasaría si no lo sé mentalmente? ¿Qué operación tendría que hacer? Pues tendría que coger el número que quiero obtener con la multiplicación, vamos a hacer la división aquí aparte, 550, y tendré que dividirlo entre el factor que conozco de mi multiplicación, 25. Si hago esta división de aquí, tendríamos que nos quedaríamos el 55, 55 a 25 cae a 2, 5 por 2, 10, a 15, 5, me llevo una, 2 por 2, 4 y una 5, a 5, 0. 50 a 25 es a 2, 5 por 2, 10, a 10, 0, me llevo una, 2 por 2, 4 y una 5, que a 5 es 0. Por lo tanto, como ves, el resultado que habíamos obtenido mentalmente. ¿Y qué significa este número de aquí? Pues el dinero que cuesta hacer 55 copias. Por lo tanto, estamos en disposición de responder la segunda pregunta de este problema. Y para responder esta segunda pregunta, en el apartado solución damos la respuesta. En este caso, la pregunta que voy a responder es ¿cuánto costarían 55 copias a color? Pues diremos 55 copias a color costarían 22 euros. Y con esto queda explicado este problema. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo matemáticas día a día, suscríbete al canal, déjame un like y escribe un comentario con tu opinión y tus dudas. Nos vemos en la próxima clase. Un saludo.